Se cumplen 19 años desde los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Fue el 11 de septiembre del año 2001 cuando dos aviones de pasajeros secuestrados por terroristas impactaron contra los impresionantes rascacielos del World Trade Center en el sur de Manhattan. Un tercer aparato impactó contra el edificio del Pentágono en Virginia, en las proximidades de Washington, D.C., y un cuarto avión acabó estrellándose en campo abierto en Pensilvania, al parecer cuando los pasajeros y tripulantes se enfrentaron a los secuestradores para tratar de recuperar el control del aparato. Casi 3.000 personas murieron en esos ataques. Ese día cambió el mundo tal como lo conocíamos hasta entonces. A partir de ese momento se desató la guerra de Occidente contra el terrorismo yihadista. Hoy, 19 años más tarde, esa amenaza del yihadismo continúa vigente y ha cambiado en sus formas de atacarnos. Los ataques se producen ahora mediante ametrallamientos, acuchillamientos o el atropello indiscriminado de transeúntes con coches, con furgonetas o con camiones. Tendremos ocasión de analizar esa amenaza que sigue vigente casi 2 décadas después. Hoy, 11 de septiembre, se ha celebrado también la Diada de Cataluña, una festividad un tanto más deslucida que en años anteriores debido a las limitaciones del coronavirus, pero en la que también se han registrado algunas aglomeraciones un tanto imprudentes. Lo más destacado, sin embargo, el anuncio institucional del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el que exige al Gobierno de la Nación y al Rey de España que pidan perdón por el fusilamiento de Lluís Companys después de la Guerra Civil. Sorprendente. Quizás deberíamos pedirle a Quim Torra que sea el quien pida perdón por los crímenes cometidos por Companys. Y un asunto más. Después de la sonora derrota que sufrió ayer el Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando hasta sus propios socios de investidura votaron en contra de ese decreto que le hubiera permitido expoliar el dinero excedente de los ayuntamientos, el Ejecutivo de Sánchez se encuentra con una necesidad urgente de liquidez. Por eso está planificando ya varias cosas: congelar el sueldo de los funcionarios, remodelar el sistema de pensiones, elevar la edad de jubilación y subir las cuotas a los autónomos. Son asuntos de los que nos ocupamos en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid a través de la frecuencia 48 de la TDT. En Aragón pueden vernos a través de la 8 de Zaragoza, en Sevilla a través del canal 12 de Televisión, en Tenerife a través del canal 10 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizarnos a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. También hoy con nosotros don Fernando Fanego. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. También gracias por estar con nosotros. Y César Sinde. Don César, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que ahora que llega el fin de semana hemos de tratar de comprar a los mejores precios. Y se lo decimos porque para comprar a los mejores precios quizás debemos ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslón de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores, solo por 799 €. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Ya sabe, Muebles Adama en General Ricardo 190 de Madrid y en su página web mueblesadama.com. La derrota sufrida ayer por el Gobierno, que no consiguió sacar adelante su decreto para expoliar el superávit de los ayuntamientos, es el tema más destacado que han llevado hoy los periódicos a sus portadas. Ahí lo ven, ABC, por ejemplo. Derrota humillante de un Gobierno débil. La razón: derrota histórica de Sánchez en el Congreso antes de los presupuestos. El Mundo: los alcaldes le doblan la mano al Gobierno. El País, hasta El País lleva portada este asunto, aunque eso sí, en pequeñito. Hemos tenido que ampliarlo para que lo vean. Dura derrota del Gobierno por la rebelión de los alcaldes. Hasta los socios del Gobierno votaron en contra de las intenciones de Sánchez de arrebatar a los ayuntamientos el dinero que han ahorrado.
La necesidad inmediata de liquidez está llevando al Ejecutivo de Sánchez a buscar todas las opciones posibles para recaudar. De momento, ya está planificando congelar el sueldo de los funcionarios, reformar el sistema de pensiones, elevar la edad de jubilación y subir las cuotas a los autónomos. Hasta el Financial Times dedicaba ayer un artículo a España señalando por qué nuestro país sufre el coronavirus más que otras naciones. Lo achaca a las fiestas y a los botellones, a la densidad de población, con familias apiñadas en pequeños apartamentos, a su modelo descentralizado de gobernanza y a la falta de liderazgo por parte del Gobierno, con titubeantes y poco entusiastas medidas. El caso es que la situación en España es de las peores del mundo, tanto en el aspecto sanitario como en el económico. El Estado ha tenido que transferir 11.000 millones y emitir 10.000 millones más para satisfacer las pensiones y prestaciones hasta el 31 de julio. El agujero de la seguridad social es cada vez mayor. Y respecto a este asunto, te queremos consultar a nuestro experto, señor Bermejo. Usted nos ha preparado unos cuadros háblenos de este agujero de la seguridad social. Bueno, los espectadores pueden verlo en el propio web del Ministerio de la Seguridad Social. Lo que ha ocurrido, los datos que tenemos hasta el 31 de julio, es que el Estado, dentro de su presupuesto, ha tenido que transferir 11.000 millones inesperados, ¿no?, de las cuentas corrientes a la caja de la Seguridad Social, y además ha tenido que emitir 10.000 millones o destinar 10.000 millones de euros de emisión de deuda a pagar las pensiones. Es cierto que en junio bueno, venía la paga extra, todo esto, o sea que son meses complicados, pero bueno, eso quiere decir que si seguimos así, a este ritmo, probablemente el agujero de la seguridad social acabará siendo de unos 45.000 millones este año y se parecerá a la fosa de las Marianas, ¿ya? ¿Podemos decir que nuestra seguridad social está quebrada? Sí, sí, totalmente. Pero es que hubo un tiempo en que teníamos superávit. Sí, efectivamente, hubo cerca de 70.000 millones de superávit en la época de Zapatero y eso fue destruyéndose. Bueno, de hecho todavía quedan 5.000 millones en la caja de la Seguridad Social, en la hucha, ¿no?, que se le llama. Lo que pasa es que esos 5.000 millones están depositados en deuda pública, es decir, en activos de deuda, y le sale más caro al Estado venderlos y dedicarlos a pagar pensiones que dejarlos ahí y emitir nueva deuda. Porque el Estado recibe más intereses de la deuda antigua que compró. Como ahora los intereses, la deuda, los bonos están mucho más bajos, pues entonces perdería dinero. No sé si me... Perfectamente, pero vamos a lo mollar. ¿Peligran nuestras pensiones? Bueno, yo creo que la próxima generación no sé si va a cobrar las pensiones íntegramente como hoy las conocemos, ¿eh? O sea, yo honestamente no creo que vaya a ser posible, a no ser que se modifiquen los sistemas de remuneración de las pensiones y se establezca una política a largo plazo, en la cual se incrementen las cotizaciones y se aumente la natalidad, porque esos son los dos grandes problemas que tenemos aquí. Es decir, por un lado tenemos salarios bajos. Si tenemos salarios bajos, entonces las cotizaciones son bajas. Es así de simple. Y luego tenemos poca gente para sostener a los pensionistas y a los jubilados y a los prestatarios. Tenemos cada vez menos gente. Pero la pregunta, don Juan Carlos, es: ¿hay trabajo para más gente? Porque si ya con la gente que tenemos el nivel de paro que tenemos, nuestra población activa está en 17,5 millones, frente a casi 22 millones de personas que están cobrando de un salario público del Estado, sea por subsidio, sea por pensión o sea porque es funcionario, ¿no? Si usted me dice, ¿puede haber trabajo para más gente, por ejemplo, para 22 millones de personas asalariadas? Sí. Y eso requiere una política también a largo plazo de inversión en tejido productivo. Y ese tejido productivo se tiene que materializar en que esas empresas y entes tengan márgenes comerciales altos para pagar salarios altos y, por lo tanto, poder tributar y cotizar para pagar esas pensiones y esos servicios públicos. Pues no nos lo pone usted nada fácil. No, simplemente es una política a largo plazo, pero piense usted, don Javier, que aquí nuestros políticos no piensan a largo plazo, siempre es todo cortoplacista. Siempre buscan el titular de mañana, el de pasado mañana, el de ayer,
y nadie se ha puesto... Yo, fíjese, no conozco ningún plan serio económico a largo plazo, más allá del que hicieron los señores del Opus Dei a finales de los años 50, que tuvo unos resultados excelentes, porque pegó un empujón a España. El gobierno de tecnócratas. Sí, es una dictadura, hay que las cosas que decir, pero esa gente hizo los deberes. Desde entonces lo único que hemos visto ha sido destrucción del tejido productivo, sobre todo por el Partido Socialista. Y luego en las épocas de gobiernos conservadores pues ha habido un conservadurismo del capital y más aprecio al rentista y a las finanzas y al dinero fiduciario, digamos, a la rentabilidad fiduciaria, más que a la de industrial y a la de la inversión y en tecnología. Es decir, esa ha sido la realidad. Entonces, hasta que no haya un acuerdo a largo plazo y que haya un plan, fíjese usted, yo incluso hasta lo pondría en la Constitución para que nadie lo pudiera modificar de forma fácil. Si en este país nos cuesta llegar a grandes acuerdos de Estado en materia de educación o de sanidad, no le digo nada con cuestiones económicas, ¿no? Porque la Constitución nos protege del trabajo, de las pensiones, tenemos derecho a muchas cosas, pero no define un escenario económico. O sea, no marca unas normas donde dice cómo tenemos que invertir. Dice hasta dónde podemos gastar, ¿no? Pero no cómo hay que invertir en España. Nos ha traído usted otro segundo documento que hablaba de ingresos. ¿Nos puede contar de qué se trata? Sí, los ingresos tributarios también al 31 de julio son muy preocupantes. Lo que ha publicado la agencia tributaria dice que en lo que va de año hemos recaudado un 12% menos que el año pasado por estas fechas. Esos son 15.000 millones menos de recaudación en IRPF, en sociedades, en IVA. El IVA se ha hundido, el consumo se ha hundido totalmente. Y esto quiere decir que las cuentas al gobierno ya no le salen. Es imposible. Ponemos en marcha ingresos mínimos vitales, ponemos en marcha ERTE, pero cada vez tenemos menos dinero en la caja para pagar todo esto. ¿Eso pone en peligro que nos quieran subir los impuestos? Yo creo que los impuestos no los van a subir. No los van a subir. Yo estoy bastante seguro a día de hoy que no los van a subir. Pero tenemos un problema de ingresos muy grave que se puede subsanar con una eficiencia en el gasto. Y eso ya hay que pensar en empezar a meterle la tijera a fondo. Y estoy empezando a ver cosas que me gustan. Por ejemplo, estoy empezando a oír ya a Sánchez decir, es que en Europa nos van a obligar a hacer recortes. Es decir, que asume que va a tener que hacerlo. Y ya estoy oyendo aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que están pensando en reducir alguna consejería. Eso que usted y yo aquí hemos dicho muchas veces. Bueno, pues ya parece que están pensando en eso, aunque va a ser más bien por la presión de Vox cara a los presupuestos. Pero insisto, ya van cogiendo conciencia de que hay que ir a la eficiencia en el gasto porque los ingresos ya es imposible. Pues me alegraré que recorten en el gasto y que empiecen recortando por la estructura del Estado y por la industria política. Exacto. Y que no empiecen recortando por los más débiles, los pobres pensionistas, los jubilados que han trabajado toda su vida. Señores, ¿cómo ven ustedes la situación? Pues yo la verdad es que es el fruto de no haber tomado unas medidas económicas en su momento. Es decir, bien es verdad que nos ha tocado y nos ha estallado, yo creo que nos va a estallar, porque para mí esto es decir... cuando tú echas y pones en la balanza de pago la cantidad de los ingresos que tienes con lo que tú recaudas y evidentemente no da, pues está claro que está mal hecho el planteamiento. Entonces, gobiernos anteriores también podían haber cometido ese tipo de medidas o ese tipo de medidas que pudieran de alguna forma no llegar hasta donde el agujero que hemos llegado, como antes ha apuntado Juan Carlos, la fosa de las Marianas. Yo creo que el problema es salir de él, el problema es de cómo. ¿Por qué? Pues nos tenemos un gobierno en el que lo primero que hizo es aumentar el gasto público a lo bestia, es decir, la creación de nuevos ministerios, que muchos, todavía nadie, o muchas de las personas que pensamos de la misma forma, sabemos por qué están ni qué cometido tienen, entonces con lo cual eso genera. Otro índice que te indica mucho decir por qué, es la cantidad, por ejemplo, de organismos que están, de muy humilde entender, duplicados, como pueden ser en las comunidades autónomas, ¿cómo se llama?
Las competencias, las diputaciones bueno, y demás. En el artículo de ayer del Financial Times, una de las cosas que critican respecto a esta mala situación de España es justamente nuestro sistema descentralizado del Estado de las autonomías. Claro, pero... No entran a criticar el modelo como tal, pero dicen que sí ha causado algunos desajustes en la crisis de esta pandemia, ¿eh? Claro, pero si tú eso lo juntas con un gobierno en el que, sabiendo en el momento en el que cuando toman las riendas de la economía, cómo se situaba y qué posición estaba, pues es lógico que si tienes interés de una continuidad en el cargo, pues que te preocupe el futuro, pero no el futuro próximo de los 4 años de la legislatura, sino el más allá. Ellos mismos no saben, y aparte porque son ciegos y yo creo que, o no quieren verlo, que generaciones futuras, o las que ya que estamos aquí presentes, se nos va a ver muy complicado el poder llegar o acceder a la prestación que todos los años que hemos llevado cotizando, pues tenemos. En algún lado tiene que salir. Por otro lado, el índice de natalidad estamos viendo que es completamente negativo, y hay otros países que tienen el índice de natalidad muy bajo, pero son capaces de tener un sistema, que yo creo que es un cambio estructural que habría que hacer o acometer de una forma directa y urgente, para tratar de poner freno a esa herida que ya no hay forma de poder cerrar a priori. O sea, Fernando, ya sabe usted lo que dicen, los políticos piensan a 4 años, los estadistas a 40 años. Efectivamente. Don César. Pues son muchas cosas, enlazando también con lo que ha explicado Juan Carlos sobre la caída de la tributación. Es un panorama absolutamente desolador, porque lo que demuestra es que ante este panorama de incertidumbre, como no hemos visto en décadas en España, los españoles han cambiado radicalmente sus pautas de consumo en todo tipo de artículos. Los impuestos especiales que gravan alcohol y tabaco, por ejemplo, la caída de este semestre es del 12,9%. En términos totales, el Estado ha dejado de recaudar prácticamente 9.028 millones por estos dos conceptos en el primer semestre del año. Pero es que es una caída que en junio de 2020 llega incluso en ese mes concreto. Una cosa es el primer semestre del año, otra cosa es el último mes disponible, que es el mes de junio, donde la caída es el 33,89%. Otras áreas que también son principales indicadores de cómo está la economía, por ejemplo, la venta de combustibles, pues claro, el impuesto de hidrocarburos, su recaudación ha caído un 43% en el mes de junio. Eso evidentemente demuestra que la movilidad está por los suelos, porque la gente no está trabajando, porque el transporte de mercancías, su flujo es mucho menor por la caída del consumo, o por ejemplo, un impuesto que nunca debería haber existido, pero que denota también a nivel económico lo que puede significar, es el impuesto a la electricidad, donde ha habido un 21,6% de caída en el mes de junio, solo en ese mes. Entonces, claro, cuando Juan Carlos apuntaba a la necesidad de, por ejemplo, tener un crecimiento económico, uno de los principales factores de atracción de inversiones en el extranjero o de localización empresarial e industrial es precisamente la fiscalidad. Otros países que me dan muchísima envidia lo que se está haciendo allí, como Francia, como Alemania, como Reino Unido, como Italia, el común denominador de todos ellos es que ya han confirmado bajadas de impuestos en diferentes figuras tributarias. Francia, ayer mismo, Macron, creo que era ayer, confirmaba una bajada de 20.000 millones de euros en la presión fiscal. Italia, justamente lo mismo, también ha comunicado una bajada de 20.000 millones en el IRPF. Reino Unido ha rebajado el IVA del turismo al 8%. Alemania también ha rebajado el IVA al tipo mínimo, del 21 al 4%, por ejemplo. La tónica general que se está aplicando en Europa es la de bajar impuestos. Aquí en España, este gobierno, que es el más inepto y el más radical que hemos tenido nunca ideológicamente en la democracia, se niega y se resiste precisamente a bajar impuestos porque eso implica aceptar una máxima que ellos ideológicamente no pueden soportar. Y es que cuantos más altos sean los impuestos, más difícil es el crecimiento económico, porque encareces los costes de las empresas o porque restas la renta disponible a las personas para poder consumir más. Y eso es una enmienda a la totalidad de su concepción absolutamente radical, donde este gobierno, por desgracia, es un gobierno de activistas que se caracteriza por intentar imponer su ideología destructiva a la realidad en lugar de diagnosticar la realidad para solucionar problemas, que es lo que debería hacer. Por eso decía Juan Carlos que él no espera que suban los impuestos. Ojalá me equivoque, yo creo que sí los van a subir de alguna manera. Alguna de las figuras tributarias necesariamente van a caer en la tentación de subir
el porcentaje fiscal, otra cosa es que luego eso se traduzca en un aumento de recaudación, porque como muchas veces hemos visto, suben los porcentajes de retención fiscal de muchas figuras tributarias, pero eso, por efecto de la caída de la actividad económica, no se traduce en un incremento de la recaudación y en muchas ocasiones se traduce en una mayor destrucción de la actividad productiva de aquellos sectores económicos afectados por la subida fiscal, ¿no? Con lo cual, o mucho me equivoco, yo sí creo que alguna figura tributaria al menos van a intentar subir. Bueno, yo, fíjate, creo que a lo mejor lo que sí ocurre es que eliminan algunas deducciones fiscales. Pero eso es una subida fiscal encubierta. Eso es una subida fiscal encubierta, claro, pero eso sí que podría ocurrir, ¿eh? Eso sí que a los espectadores les digo que eso sí que podría ocurrir. Pero, ¿cómo está hoy España? También Mal. querrán saber nuestros espectadores. Mal. Porque, Eso ya lo saben. Porque, claro, el otro día le preguntaban a la coartada del sistema, que le llamo yo, al ministro Escrivá, dice, ¿cómo está la recuperación? Y él decía, en forma de lámpara de Aladino. Y es que, claro, cuando tú oyes a un ministro del gobierno decir eso, es que ya... En fin, ¿cómo está España hoy? Bueno, pues los indicadores PMI adelantados de septiembre lo que indican que estamos planos, seguimos en la L. Seguimos en la L. No se ha iniciado la recuperación. Digamos, o sea, no hay más contracción, pero tampoco estamos planos. Entonces, el índice de servicio está en 47, el manufacturero 50, o sea, todo muy tranquilo. Hemos visto que en los datos de afiliación de la Seguridad Social hemos empeorado en agosto. El mes de agosto ha empeorado los datos, acuérdese aquel gráfico desde el 12 de marzo, ¿no? Todos esos que íbamos, ¿no? Bueno, pues no hemos sido capaces de recuperar afiliados, al contrario, aún hemos destruido más en el mes de agosto, y eso sí que ha sido un mal dato. Por lo tanto, hoy España está plana y por lo tanto camino de tener una caída anualizada este año de un 20%, que es un poco las previsiones que ya hicimos en el mes de abril. Por último, aclararle a los espectadores alguna duda que ha surgido en estos días, con el tema de los presupuestos. Vamos a ver. Que si están ligados con las ayudas de Europa y no sé qué. Bueno, vamos a ver. Europa no condiciona dar esas ayudas a que se aprueben los presupuestos generales del Estado en España. No, porque son cosas independientes. Aquí pueden no aprobarse los presupuestos y las ayudas sí llegar. Son cosas distintas, no independientes, pero distintas. Ahora bien, lo que sí que tiene que aprobar Europa es el plan de recuperación y de resiliencia que tiene que enviar Sánchez antes del 15 de octubre. Y eso es lo que tiene el Consejo Europeo que decir, me parece bien lo que pone aquí o no me parece bien para que lleguen las ayudas. Por lo tanto, son cosas distintas pero no independientes. Por último, España está en condiciones, ya se ha fundido los 21.000 millones estos del SURE, esto que le había pedido del fondo para pagar el desempleo, esto ya se lo ha fundido por los datos que ya hemos dicho antes. Por lo tanto, lo próximo que va a ocurrir son la congelación de salarios públicos, Sí. pensiones, y luego vendrán las reducciones. De momento hablamos de congelación, Congelación. es decir, que no subir al IPC. Primero. Argumentaba ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, que bueno, como han ganado poder adquisitivo no lo iban a perder, puesto que el IPC no está creciendo. Bueno, eso es cierto, y además habría que decirle al indocumentado de Iglesias y de Echenique que querían subir, equiparar al IPC, ¿no?, las pensiones. Pues si lo vamos a equiparar, lo que vamos a hacer es bajarlas. La vamos a tener que bajar. Es que de verdad, por eso digo, insisto, las pensiones no pueden estar condicionadas con un índice que además su cálculo es totalmente incorrecto, no refleja la imagen fiel de la economía
real. Bueno, pues ya saben, lo que parece inminente es que va a haber una congelación del salario de los funcionarios y de las pensiones. De momento no se habla de bajarlas, esas pensiones, ni bajar esos sueldos públicos, sino de simplemente congelarlos, es decir, no subirlos el año que viene. Veremos si eso se queda así o hay mayores consecuencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque hoy, 11 de septiembre, se ha celebrado la Diada de Cataluña, una diada diferente, pero que ha tenido declaraciones iguales a las de siempre. Ahora les contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solamente algunas de las muchísimas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Hoy, 11 de septiembre, ha sido la celebración de la Diada de Cataluña, un festejo menos lucido que el de años anteriores por las limitaciones impuestas por la pandemia, aunque con algunas aglomeraciones. Lo más destacado, las barbaridades de Quim Torra, que en su alocución conmemorativa ha comparado el fusilamiento de Lluís Companys con la situación de los políticos separatistas condenados por sedición y ha exigido que el gobierno y el rei pidan disculpas por esa ejecución. Enguany commemorem el 80è aniversari de l'afusellament del president Companys i encara Espanya no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat disculpes al poble de Catalunya. En aquesta diada exigeixo al govern espanyol un acte solemne en el que el cap d'Estat i el cap de govern públicament demanin disculpes per la persecució, detenció i afusellament del president Companys i de tots els milers de catalans morts a l'exili, als camps nazis de concentració o a les presons catalanes. No és una història fàcil, la nostra. Només s'explica en termes de l'aspiració dels catalans per recobrar la seva llibertat. Per això la nostra història és un combat persistent per l'esperança. Ho ha estat també durant aquests gairebé 3 anys des del referèndum del 1 d'octubre davant de tota la repressió que ha descarregat l'estat espanyol contra demòcrates pacífics. Ho ha estat al costat dels presos polítics i dels exiliats, que pateixen encara avui una persecució política pròpia d'un estat autoritari i venjatiu. Persistim i persistirem en aquesta voluntat democràtica per la llibertat fins a aconseguir la plenitud nacional del nostre país, la independència. Ho farem amb l'esperit inclusiu i emprenedor que ens caracteritza. ¿Qué le pasará por la cabeza a este hombre? Porque la verdad, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no pide perdón él, Quim Torra, por los crímenes cometidos por Lluís Companys? Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Pues yo creo que la historia es endeble en la memoria. Lo que pasa es que este tipo de partidos extremistas de la izquierda, y sobre todo revolucionarios en muchos casos, pues revolucionarios más bien, ¿no? pero tratan de despertar, es decir, como la historia pues sí es endeble, en cuanto a la capacidad de memorizar, pues ellos se encargan de refrescar este tipo de situaciones que lo único que hacen es confrontar más la situación que hay, es decir, echar más leña al fuego o más gasolina. Yo creo que ellos deberían, lo primero porque la gente que escucha a este señor hablar, que son catalanes de bien, que hay muchos, y que saben y han leído y se han informado,
saben perfectamente quién fue en Lluís Companys y Francesc Macià, y evidentemente porque si viven allí, son de allí, pues conocen su historia y saben perfectamente de lo que hizo este señor y de las sentencias de muerte que firmó tantas que hasta se hizo un sueño para no tener que lacrar, hacer la rúbrica de cada una de ellas. Y eso está ahí, yo no me lo estoy inventando. Lo que pasa es que, claro, yo lo digo ahora en el 2020, pero toda esta gente, o sea, desde que estuvo Lluís Companys, que creo del 34 al 40 me parece, hasta que fue sentenciado, lógicamente, y fue condenado a muerte, pues este señor hizo una serie de tropelías. ¿Y quién pide perdón a las personas que mandó el fusilar? Creo que fue Cambó quien dijo que Franco, el mayor error que había cometido había sido fusilarle, porque a un mediocre lo convirtió en un mártir. Pero eso es historia, eso es historia. ¿Cómo lo ve usted? Pues sí, este asesino, que además no olvidemos, porque yo creo que a este Torra se le ha olvidado, porque es un indigente mental, tampoco lo sabe, que este hombre declaró la independencia en medio de la República. Declaró el Estat català, sí señor. Y que fue la República Española la que lo encarceló y lo procesó y lo condenó. El gobierno de Lerroux. Entonces, bueno, no sé, yo es que claro, siempre en estos días pues los políticos aprovechan para decir estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué va a ser de nuestro amigo Torra? ¿Qué va a ser de nuestro amigo Torra? Porque, bueno, pues que le van a inhabilitar definitivamente. Claro. Y no podrá ser candidato. Sí, lo que pasa es que yo aquí creo que se le está dando mucha expectativa que va a haber elecciones anticipadas y yo eso no lo tengo tan claro. Él anunció que las convocaría de manera anticipada y que ya diría cuándo. Pues yo creo que está esperando hasta el último minuto para dimitir y van a elegir a otro Torra. O sea, yo creo que no tiene ninguna intención esta gente de convocar elecciones en Cataluña, Y más ahora que está la derecha separatista tan separada entre ellos, ¿no? O sea, bueno, ahora quien le está robando la merienda es Esquerra Republicana, a los de Junts per Cat. Claro. O sea, ellos son los que tienen mayores expectativas electorales en este momento. Si se presentan con 3 marcas, eso también les penaliza a nivel electoral, ¿no? Y a este no le va a hacer ninguna gracia que Esquerra, porque Esquerra podría darse el caso de que hiciera un tripartito con el PSOE y con Podemos, ¿no? Allí, o sea, eso puede ocurrir. Porque yo creo que a día de hoy el tema de la independencia ha decaído bastante en la mentalidad de muchos catalanes. Hombre, hay mucho cansancio en Cataluña, hay mucha gente que ya está harta de tanto mareo con el tema de la independencia, e incluso los independentistas acérrimos están hartos de mucho prometer, pero aquí no somos independientes, con lo cual se están hartando también de lo que llaman el procés, ¿no? Sí, les han tomado el pelo. Y ahora viene la econodemia, que al final es lo que mueve al personal y es lo que la gente va a mirar, no la republiqueta esta que están buscando, pero bueno. Don César. Bueno, yo es que, como ya estoy tan acostumbrado a escuchar sandeces del señor Torra y a escuchar a un señor que vive absolutamente desconectado de la realidad y que se refugia constantemente en el victimismo para tapar el negro horizonte penal que tiene, o intentarlo al menos, y para tapar la nefasta gestión que se ha practicado en Cataluña, donde donde el padre de todo este monstruo, el molt untable president Pujol, pues deberá afrontar las consecuencias de tener 3.500 millones en paraísos fiscales, que no en los países catalans, y al final lo que se demuestra es que el nacionalismo no es más que una cortina de humo, y la independencia no es más que la cortina de humo que pusieron en marcha en 2012, cuando rodearon el Parlamento Regional de Cataluña para protestar contra todos los recortes que estaba habiendo, y obligó al heredero de Pujol, al también molt untable president Mas, a llegar en helicóptero a la sede del Parlamento catalán, y de ahí viene todo. Es decir, esta es la cortina de humo que estamos viendo desde hace ya 8 cansinos e infumables años, con un intento de golpe de Estado de por medio y con una clase política nazi o analista en Cataluña que, además de haber intentado dar un golpe de Estado, encima se hace la víctima. La verdad es que España es un curioso opresor, ¿no?, de los libertarios independentistas, ¿verdad? Porque ¿qué opresor hay, qué otros países opresores ha habido en el mundo que a los presuntos oprimidos les deja seguir en el poder, les mantiene el presupuesto, les mantiene la poltrona, les mantiene todas sus instituciones que usan para atacar a ese Estado presuntamente opresor? ¿Qué forma de opresión más curiosa, ¿no? Un gobierno regional
que sigue conservando la plenitud de sus incompetencias, en este caso, porque es un gobierno manifiestamente inútil para lo que es su obligación, que es la gestión de los servicios públicos de proximidad en Cataluña, que esa es la razón de ser de un gobierno autonómico, y esa es la dejación de funciones continua que hace esta gentuza. Yo no sé si es que ya han llegado a pensar que la estelada también protege contra el coronavirus, debe ser, ¿no? Porque el COVID, en cuanto ve que entra en un organismo catalán nacionalista, pues ya él solito se va, ¿no? Sale corriendo. Claro, para no practicar la catalanofobia, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, Cataluña está siendo absolutamente inmune al coronavirus, la economía va como un tiro, por ese efecto mágico que tiene el nacionalismo, como con la varita de Harry Potter, una cosa similar, por el cual Cataluña es territorio libre de free COVID, territorio libre de COVID absolutamente, y estas cosas como todo el mundo sabe, ¿no? Pues no, es que tener que decir estos sarcasmos en antena de esta manera, pues es una forma de intentar denunciar el irrealismo profundo que vive esta gente, porque yo ya creo que han pasado de coger la independencia como cortina de humo para tapar sus corruptelas, sus trinques millonarios y su ineficacia en la gestión, yo creo que ya se lo han empezado a creer. Yo creo que ellos mismos ya se han empezado a creer sus propias mentiras y su propia basura. Y no hacen más que intentar dar vueltas sobre eso. Cuando el señor Rufián le demanda a Pedro Sánchez lo de la mesa del diálogo y todas estas cosas, y siguen intentando seguir con esta mandanga, cuando en Cataluña dudo mucho que, salvo 4 zumbaos independentistas, se levanten pensando en el señor Companys, bueno, señor, en fin, en el asesino Companys, para ser más exactos, ¿no? No creo que la gente en Cataluña, la inmensa mayoría de la gente en Cataluña, se levante por las mañanas pensando en Companys. Se levantará pensando si va a encontrar empleo, si es que lo ha perdido, como muchos cientos de miles de catalanes. Se levantará pensando si van a coger el puñetero bicho o no. Se levantarán pensando si van a poder mantener el empleo o no. Se levantarán pensando qué va a pasar con sus hijos ahora en la vuelta al colegio. Se levantarán pensando en los problemas cotidianos, incluso yo creo los nacionalistas, porque ahora con toda esta situación derivada del coronavirus, yo me pregunto, ¿y qué hubiera pasado si los nacionalistas hubieran conseguido la independencia? ¿Qué hubiera sido de Cataluña en este escenario de pandemia? Porque ese ejercicio ese planteamiento yo creo que es más que necesario para demostrar una vez más que la independencia no es más que una gran estafa, y que pretender separar a Cataluña del resto de España es robarnos a todos los españoles una parte de nuestro territorio, y que Cataluña sin el resto de España, antes del coronavirus, ya estaba quebrada. Pues ahora con el coronavirus, ¿quién le iba a prestar, por ejemplo, dinero en los mercados internacionales? Cuando España en su conjunto atraviesa tan grandes dificultades, una parte extendida de España, ¿qué sería de ella? Yo creo, aparte que es que yo creo que es que la población española nos hemos acostumbrado. Yo además creo que es un problema ya más bien sociológico y idiosincrásico. Nos gusta estar humillados. Es decir, porque hay gente inteligente, es una falta de educación absoluta la inteligencia. Es decir, tú sabes perfectamente, porque en el ejercicio de las facultades que tiene cada persona y la capacidad que tiene, es la cognoscitiva. O sea, sabe perfectamente leer, sabe perfectamente lo que hay. Igual que yo sé leer, saben leer muchos, pero ¿para qué lo emplean? ¿Qué tipo de lecturas hacen? O sea, yo no puedo entender, por supuesto, puedo entender que hay orates, hay locos y hay gente que no. Bueno, pero, y existe el adoctrinamiento, existe claro, la propaganda. Claro, pero es que llevamos muchos años. Y si llevan 40 años, dale que te pego con la misma matraca, hay gente que solo se informa a través de TV3, que solamente escucha Cataluña Radio, que va a escuelas catalanas en las que el mensaje es bien claro y unívoco, y que forman parte de círculos sociales en los que si no opinas lo mismo eres excluido, pues supongo que habrá gente a la que se adoctrina claramente, ¿no? Estimado Javier, por mucho que repitas millones de veces una mentira, no se va a convertir nunca en una verdad. Goebbels aseguraba que sí. Bueno, pero hay gente que se la cree, Fernando, ese es el problema. Pero es que, la mentira sigue siendo mentira, pero mucha gente se la cree. Pero hay unas cosas que se llama, a lo mejor, bases para poder que no ocurra, es decir, para tratar de mitigar este tipo de problema que llevamos en nuestra historia. Además, la llevamos sufriendo siglos y siglos, es decir, entonces, con lo cual, pues a mí me parece una de las posibilidades que podría haber, es decir, ¿por qué no se modifica la ley de Ont? Es decir, tú, a través de la ley de Ont, facilitas a determinados grupos extremistas y les das voz y voto. Si tú no quieres estar... La ley de Ont es una ley muy buena, es decir, y funciona en un montón de países y no tiene problema. Países en los que no existía la lacra del terrorismo, cosa que en España sí. ¿Y qué se le ha dado? ¿Qué ha conseguido eso? Darle voz y voto a gente que está ahora en el Congreso. Y son socios precisamente del presidente de mi país. Es que es inconcebible. Y bien que se lo cobran su apoyo. Con lo cual yo no entiendo nada y cada día, no sé si a lo mejor el loco, el orate soy yo, ¿sabes? Yo soy abogado, tengo que leer muchos días cosas de mi mundo y claro, claro, cuando yo te pones a escuchar
que el presidente del gobierno pide disculpas o da las condolencias por el fallecimiento por el suicidio de un etarra. Claro, pero es que a lo mejor el señor el que murió o el que se suicidó en su suicidó prisión en la de esta, Martutene. claro, pero no le dio la facultad de apoderarse a lo mejor otro tipo de solución a los que ejecutó. Es decir, él tuvo la libertad de poder, ¿no? Porque sí estaba en la organización, pero en los temas, los trapicheos que tenían estos. Entonces, con lo cual, él ha tenido la posibilidad de escoger la forma de morir. Es decir, me ha suicidado. Bueno, yo no la entiendo, pero es legítimo que cada uno haga con su vida. Sí, eso es lo que contestó Margaret Thatcher cuando se suicidó Bobby Sands por la huelga de hambre con los terroristas del IRA. Ahí él no le dio oportunidad a la gente que ejecutó. Él escogió su manera en la que quería morir, cosa que no dio opción a las víctimas a las que había asesinado. Pues representantes de la catada esta del señor Torra, pues ¿qué voy a decir? Pues que es evidentemente que como es una población humillada y que le gusta estar humillada y con que tenga para la cervecita, si es que le abren el bar, pues va a estar feliz. Esa es otra. Pues es evidente que aquí hay un problema nuestro, o sea, un problema de nuestra propia identidad, vamos. Eso sí es que se ha suicidado. Vamos, ¿va usted a creer en teorías conspiratorias de alguien que le ha liquidado en su celda? No sé, es muy extraño que después de tantos años... Había intentado suicidarse ya en 2 o 3 ocasiones antes. Sí, y también había intentado poner a caldo a sus líderes de movimiento. Sí, pero bueno, que nunca reconoció ni sus crímenes, ni se arrepintió, ni pidió perdón, se declaró en rebeldía frente al tribunal que le juzgaba, puesto que no lo reconocía. O sea, un santo no era. No, si yo no digo que Igor González santo, Sola. Pero es que precisamente esos son los perfiles más peligrosos, ¿no? Los que no son santos. De hecho, toda la corrupción que hemos visto en estos años es precisamente porque no santos dejaron ser santos de la devoción de los otros no santos, y entonces es cuando son los menos controlables. Pero dicho esto, la clave de una democracia es cómo elegimos a nuestros representantes. Eso es lo que nos diferencia de una democracia real de lo que no lo es. España no lo es una oligarquía de partidos. Es un café para todos, que a lo mejor en el año 78 pues podía tener cierta justificación por de lo que veníamos, pero a día de hoy la representatividad en España no existe. Primero porque no refleja, las votaciones al final no se refleja la imagen fiel en el Parlamento. Las listas de partidos las hace el jefe del partido. Por lo tanto, los que votamos no sabemos a quién es nuestro representante ni nada. Y luego la exclusión que hay o los límites a esa representación, en muchos casos son perjudiciales para la democracia española. Es decir, permitimos que entren, hay diferentes partidos que, al final condicionan unos presupuestos, un gobierno, que eso en una democracia robusta no existe. O sea, si nos comparamos con cómo se eligen los representantes en Francia o en Reino Unido o en Estados Unidos, ahí o sales o no sabes. ¿Qué es eso de un diputado por ahí de no sé qué, que luego al final acaba chantajeando a todos para que no sé qué? Y eso no tiene sentido. Es decir, la representatividad no es eso. Bueno, pero sin embargo hay países que nadie dudará de que son la primera potencia mundial, o que es la primera potencia mundial, como Estados Unidos, y haciendo memoria, pues por ejemplo, ahí se dio el caso de que el número de papeletas contantes y sonantes en las últimas elecciones de 2016 ganó Hillary Clinton, pero en el recuento de votos en el colegio electoral tuvo más votos Trump y de ahí salió elegido presidente, cuando en voto directo ganó Hillary, pero la traslación de voto directo a miembros del colegio electoral norteamericano dio esa carambola y ocurrió eso, ¿no? Entonces, y eso es la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, quiero decir que yo no diría por eso que Estados Unidos no es democrático, yo lo que diría es que hay sistemas de elección de gobernantes que tienen déficits, que tienen defectos, que convendría subsanar.
pero no deja de ser una democracia porque hay un Estado de Derecho, porque hay una seguridad jurídica, porque hay una serie de garantías de protección de las personas y de los bienes, etcétera, etcétera. Que eso es en definitiva lo que conforma una democracia, donde hay una tutela judicial efectiva, donde hay un sistema de garantías, donde prevalece la presunción de inocencia. Son elementos mucho más amplios para considerar si un país es democrático o no. En el caso de España, yo coincido contigo en que hay muchísimas cosas que mejorar sobre la elección de nuestros gobernantes, sobre la elección de las cámaras legislativas, tanto las centrales como las regionales, por supuestísimo. Pero yo lo que creo es que en la transición se hizo un pacto, en mi opinión, muy generoso para con los nacionalistas, que en aquella época de la transición yo creo que los nacionalistas en España se cabían todos en un taxi y sobraba sitio, se les dio una sobrerepresentación que ellos pervirtieron y violaron traicionaron el pacto que se hizo con ellos. Es decir, os vamos a dar autogobierno para que podáis gestionar los servicios conforme a vuestras propias necesidades y de una forma más cercana a la población administrada, y ellos eso lo traicionaron y lo pervirtieron y lo convirtieron en un objetivo para la independencia. Y según reveló incluso, por ejemplo, el expresidente José María Aznar, en el año 2000, cuando Aznar saca mayoría absoluta, le ofrece a Corrupcenza Junto, también conocida como Convergencia de Unión, participar en el gobierno central. Y Pujol le dice que no, y Pujol le dice que va a optar ya por la independencia radicalmente, ¿no? Entonces, en mi opinión, se fue demasiado generoso con los nacionalistas desde la conformación del nuevo Estado democrático, y los nacionalistas aprovecharon eso para traicionar la confianza dada. Y luego después no se reaccionó en consecuencia para retirarles toda esa confianza depositada en ellos, por supuesto. Pero yo creo que, bueno, pues que era un modelo, si los nacionalistas hubieran cumplido su parte del trato, es decir, limitarse a ser un gobierno de gestión de servicios de proximidad, que eso es la esencia de una autonomía, yo creo que podría haber sido un modelo que habría dejado de tener muchísimos de los problemas que ahora tenemos por culpa de la traición de los nacionalistas. De esos polvos vienen estos lodos, y hoy tenemos, bueno, pues esa celebración de la Diada de Cataluña. Vamos con otro asunto. El próximo jueves, 17 de septiembre, se celebran elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid. Estos comicios estaban previstos para el 28 de mayo, pero tuvieron que ser aplazados debido a la declaración del estado de alarma a consecuencia de la pandemia. Finalizan los 4 años de mandato del actual presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, que se presenta a la reelección entre acusaciones de falta de transparencia por parte de médicos y trabajadores. Ahora deberá enfrentarse a otras 3 candidaturas. La de Francisca García Moreno, vinculada al sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. La de Juan Evangelista Ruiz de Burgos. Debemos decir que la del doctor Santiago Palacios se ha retirado para apoyar a la del doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina y jefe de sección de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a la que se ha sumado con su apoyo la del doctor Santiago Palacios, como les decimos, que retiró la suya. Ayer, en un debate con los otros candidatos, el doctor Martínez Sellés dijo cosas como esta. Nosotros lo que proponemos es hacer una defensa a ultranza de los intereses del médico. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Como lo he dicho antes, sin ningún tipo de vinculaciones. Y ese es nuestro compromiso. ¿Cuáles son los principales puntos que diferencian la candidatura del doctor Martínez Sellés con respecto a la del actual presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón? Bueno, pues a la actual gerencia del Colegio de Médicos se le ha acusado de politización, de convertirse en un apéndice del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Incluso el propio Sánchez Chillón llegó a intentar presentarse como candidato de Podemos al Congreso de los Diputados. Frente a estas acusaciones, lo que propone la candidatura del doctor Martínez Sellés es devolver el colegio a los médicos, obviar esa politización y evitar que siga siendo ese ariete de la izquierda contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Más asuntos. También se acusa a la actual gerencia de falta de apoyo a los médicos durante la pandemia, de haber ocultado, entre otras cosas, no haber reconocido que en nuestro país es donde mayor número de sanitarios se han visto infectados. Ante esto, la candidatura de Martínez Sellés lo que ha propuesto es que sea una comisión independiente la que se encargue de investigar qué es lo que realmente ocurrió durante la pandemia del COVID-19 en España. Un tercer asunto del que se acusa a la actual gerencia es la falta, como le decimos, la falta de transparencia en la gestión económica. Ante esto, la propuesta del candidato de Martínez Sellés es bien clara. Ha propuesto una auditoría
para saber exactamente cuál es la situación de las cuentas en el colegio. No ha querido acusar a nadie ni de malversación ni de haberse llevado el dinero, pero considera que una auditoría será lo más correcto para conocer ese estado concreto de las cosas. Se les acusa también de haber abandonado a los médicos internos residentes, no haberles prestado la debida atención. Y en esto la candidatura de Martínez Seyes ha decidido prestar una especial atención y de momento ha dicho ya un primer anuncio, que sería el de reducir las cuotas justamente a los MIR. Y en último lugar, se les ha dicho que no han combatido el intrusismo que tanto está afectando a la profesión médica. Ante lo que sí hemos encontrado en el programa de Martínez Seyes es dedicarse especialmente a este asunto, combatir el intrusismo y proteger, por tanto, a los médicos. La candidatura del doctor Martínez Seyes está integrada por varios profesionales de muy reconocido prestigio. Entre ellos, pues podemos encontrar nombres destacados como el del doctor Rafael Carlos Ortega Sánchez, que se presenta como candidato para ocupar la vocalía de médicos de atención primaria. Doctor Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos? Cuéntenos. Solo una pequeña corrección, es Rafael Carlos Ortega Gómez. Gómez, Entonces, perdón, bueno, es que justamente... No hay problema, no se preocupe. Es que se habrá fijado usted en que muchos documentos que se han publicado le han puesto Sánchez en vez de Gómez, que están corriendo por ahí, con lo cual le agradecemos la corrección a don Rafael Carlos Ortega Gómez. Doctor Ortega. Toda la gente que me conocen perfectamente, saben de mi vida profesional, cómo funciono, cómo trabajo, todo. Lo conocen muy bien. Perfecto. Estamos teniendo muy buena respuesta. Pues celebramos que así sea. Cuéntenos, ¿qué es lo que le llevó a sumarse a la candidatura del doctor Martínez Seyes? Bien, yo tradicionalmente los médicos no solemos votar en el colegio de médicos, de hecho apenas va un 20% de los que estamos colegiados. Yo entre ellos, o sea, yo no tenía casi ni interés, aparte porque el colegio para muchos de los médicos que estamos aquí, la mayoría, es prácticamente algo que pagamos las cuotas y poco más. En realidad hay, bueno, sí, a mí en alguna ocasión he recibido alguno de los servicios, pero muy poquito, para la mayor parte es muy... Con lo cual yo no tenía pensado ni siquiera acercarme a votar, más tras la singladura de esta última junta. Pero el doctor Manuel Martínez Seyes y el resto de los participantes en la candidatura, el resto de los miembros de la candidatura, cuando me propusieron entrar, creo que podemos que hay muchísimo que hacer en el colegio. La realidad es que la figura del doctor Martínez Seyes y de cada uno de los que estamos dentro de la candidatura es un ejemplo de esfuerzo personal, esfuerzo por los pacientes, esfuerzo por los compañeros, y eso es lo que me lleva a luchar y a estar adelante en primera línea para mejorar la sanidad madrileña y por ende también el Colegio de Médicos de Madrid es el buque de proa de la sanidad en todo el mundo hispano. Es muy importante que lleguemos a la candidatura, que llegamos a estar en el Colegio de Médicos y podamos trabajar por todo, en definitiva, por la sociedad. Porque lo que se trata es de mejorar la salud y eso tiene repercusión directa en la economía, repercusión en la vida entera de todas las personas. Dese cuenta que ahora mismo tenemos retos sanitarios monstruosos. Ahora se nos ha metido una crisis brutal, pero los problemas venían de antes ya. Estoy hablando de lo que es el cambio en la estructura de la población, el cambio de las patologías, la necesidad de ir a la cabecera del paciente, estar en la propia casa del paciente, como estamos haciendo desde atención primaria, aplicar nuevas tecnologías, aplicar sobre todo el trastorno que hay, la salud emocional, que nadie habla de esto, y es un problema de primera línea de magnitud. Bueno, fíjese usted que yo hay veces, en algunos casos que tengo que ir a los domicilios, es muy frecuente los ingresos forzosos que estoy haciendo de gente que no reconoce que tiene problemas y necesitan ayuda, ¿no? Fíjese hasta qué punto esto es grave, ¿no? Y, por supuesto, la salud emocional es la primera parte de la salud. Y hasta este momento está como un poquito perdido, ¿no? Hay mucho que hacer. Ese es el motivo. Doctor Ortega, ¿cómo calificaría usted la gestión del actual equipo que dirige el ilustre Colegio de Médicos de Madrid? Oscura. Y, por supuesto, nos han vendido, nos han dejado... ahora mismo, con la pandemia, se ha visto claramente. Ya previamente ya había problemas, sobre todo en atención primaria. De hecho, si se fijan, ha surgido un movimiento que se llama AP se mueve, atención primaria se mueve, porque
a pesar que la Junta actual está formada sobre todo por médicos de atención primaria, han dejado a los médicos de atención primaria en la estacada. Se está preparando una demanda colectiva contra el Gobierno, contra la Comunidad de Madrid, bueno, contra lo que son los gestores a través de esta plataforma, y ha tenido que surgir esa plataforma porque el colegio nos ha dejado a pesar de ser médicos de atención primaria, y aparte, pues, como la representación es muy escasa, no tiene ni por asomo lo que es una opinión de lo que es la mayoría de los médicos. Los médicos tenemos, sobre todo a través del juramento hipocrático, nos debemos a la sociedad. Y la sociedad, y estamos en primera línea. Y ahí nos han dejado vendidos. Ese es uno de los puntos. ¿Está abandonada la atención primaria no solo por el colegio, también por el Gobierno, y a lo mejor es la gran desconocida de los ciudadanos, que en ocasiones están colapsando las urgencias de hospitales en vez de atender en atención primaria temas de menor gravedad? Afirmativo, claro que es así. Es así. Se puede hacer una atención sanitaria muchísimo más racional, más optimizando los recursos, y concretamente en atención primaria se está funcionando gracias al sobreesfuerzo de los médicos. O sea, es impresionante lo que tenemos. Eso que está usted contando ahora mismo sobre que se colapsan las urgencias de los hospitales, claro que sí. Hay muchísima patología que se podría atender desde el propio centro de salud, y se hace así, se intenta hacer así, pero están colapsados también. Yo tengo en la consulta un paciente cada 5 minutos. Empezamos a las 2, terminamos a las 9, y es cada 5 minutos. Y aparte, eso en programación. Y luego los que me están viniendo de urgencias, más luego las llamadas telefónicas, más las visitas a domicilio. O sea, realmente es una situación muy estresante, más luego no se están cubriendo las bajas, hay falta de médicos en atención primaria, y las líneas de teléfono están ocupadas, los pacientes muchas veces llegan tras haber estado varios días intentando comunicar con el centro de salud y se plantan allí porque obviamente no hay manera de hablar con el centro de salud y vienen enfadados. Sobre todo tienes que estar con ellos. Nosotros estamos con los pacientes, somos los que conocemos más de cerca cada uno de nuestros pacientes. ¿Y cómo valora usted, doctor, la gestión de la sanidad española frente a una crisis tan descomunal como la que sufrimos del coronavirus? Bueno, pues yo creo que ha habido un desconocimiento importante. Sobre todo nos ha pillado a todos un poquito de sorpresa, pero yo creo que cuando uno se plantea un problema determinado, y en este caso en sanidad, con quien tiene que estar trabajando muy de cerca y continuamente es con los profesionales, con los científicos, con los que sabemos de esto. Obviamente aquí no ha pasado eso. Nos hemos encontrado con que había un comité de expertos que no existe. Nos hemos encontrado con un ministro de Sanidad que, bueno, es como si yo cojo un ministro de Sanidad que es filósofo, creo, ¿no? Un ministro de Sanidad que está ahí no está por posiblemente su valía, sino simplemente porque se han debido favores políticos o lo que sea. Y eso va en detrimento ya lo estamos viendo lo que nos está costando. Es como si yo cojo ahora mismo un avión Boeing 747 y le digo a un montón de gente, por favor, súbanse que nos vamos a Japón. Es un reto importante, pues es algo parecido. Los que se monten en el avión, desde luego, en cuanto yo arranque los motores, puedo decir, no, si es que tengo aquí al instructor al lado. Seguro que aprenden filosofía todos. Vamos. Seguro que sí. Doctor, ¿ha habido politización en el colegio? Lo digo porque en ocasiones da la impresión de que el actual presidente Sánchez Chillón ha defendido abiertamente las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación frente al COVID-19, pero ha atacado duramente a las de la Comunidad de Madrid. ¿Esas críticas obedecían siempre a criterios sanitarios o cree usted que en ocasiones a políticos? Hombre, desde luego a políticos. En la Comunidad de Madrid, primero el consejero es médico, es alguien que sabe de lo que está hablando. Y, por supuesto, sus equipos de asesores son gente muy preparada. Pero, entre otras cosas, en el Gobierno de la Nación ha sido exactamente lo contrario. Se ve claramente la politización. El Colegio de Médicos tiene que estar totalmente fuera de la política, tiene que ser independiente. Y esto es lo que la Junta actual adolece directamente. Nos ha dejado directamente a los pies de los caballos, no han dicho absolutamente nada. Sí, mandaron un vídeo muy bonito sobre los compañeros que han fallecido. Yo lo he visto, es emocionante. Además, muchos de ellos eran amigos míos personales.
pero aparte de eso, poco más. El Colegio de Médicos tenía que haber estado en primera línea, asesorando, apoyando a los médicos primero en primera línea, apoyando a los médicos que estamos ahí. Y eso lo hemos visto por su ausencia. Y actualmente tampoco está haciendo mucho sobre ello. Doctor, un último asunto. Siempre se ha dicho que la española es una de las mejores sanidades del mundo. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Sí, sí estoy de acuerdo con esa afirmación. Somos referente, de hecho, los residentes de todo el habla hispana, muchos quieren venir a formarse a nuestro país. Tenemos unos profesionales de primera línea, pero lo que no tenemos de primera línea a lo mejor es las políticas. Eso es lo que nos podemos estar... Porque no puede ser que los ciudadanos tengan esas carencias directamente ya en la atención primaria, sí. Pero en España sí, tenemos una medicina muy avanzada y se puede mejorar, por supuesto. Claro, pero las políticas es lo que falla, no es la sanidad, no somos los médicos, no somos los científicos. Los científicos podemos dar muchísimo más y no nos dejan. Doctor, don Rafael Carlos Ortega Gómez, le deseamos mucho éxito en esas elecciones al Colegio de Médicos del próximo jueves, en esa candidatura encabezada por el doctor Martínez Cellers y, sobre todo, que sean muchos médicos los que vayan a votar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A ustedes siempre. Muchas gracias. Un saludo. Muy buenas noches. Bueno, ya lo saben, estamos haciendo un gran seguimiento de estas elecciones al Colegio de Médicos de Madrid, que será el próximo jueves, el día 17 de septiembre. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque justamente hoy, 11 de septiembre, se cumplen 19 años desde los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York. Han pasado 19 años y la amenaza yihadista sigue siendo un hecho. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Estás preparado para el cambio? El 31 de octubre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado la adaptación, dejarás de ver este y otros muchos canales. Llama ya a tu antenista y benefíciate de las subvenciones que la Comunidad de Madrid ofrece este mes. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO?
Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.